Ya, ¿Sí? lo voy a leer bien ya. Ok. Gloria a Dios. Amén. Sean bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos, todos los que nos escuchan. Que Dios bendiga sus vidas. Estamos una vez más aquí por la voluntad del Señor y pues con el gusto y el placer de que pues Dios nos permite compartir su bendita y santa palabra. Hoy queremos compartir un tema que definitivamente es algo que está bien marcado dentro de casi la mayoría de congregaciones, y no lo hacemos para alguien especial, sino para que entendamos lo que la palabra de Dios dice, y a veces son temas que no se predican, pero nosotros queremos tomar este tema y queremos exponerlo a través de las escrituras. Así que vamos a exponer este tema que lleva por título el favoritismo dentro de las congregaciones, basados a las escrituras. Así que vamos a poner nuestra mayor atención y queremos compartir este mensaje para que nosotros entendamos que de una de otra manera podemos estar pecando, ¿verdad?, contra el cuerpo de Cristo por llevar a cabo esto. Mi hermano Jorge. Amén, hermano Pastor William Rivera. Voy a leer el libro de Santiago, capítulo 2, del versículo 1 al 9. Amén. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decéis: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien hacéis. 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Usted tiene la palabra, varón. Sea Amén. bendito el nombre del Señor. Y este tema que hoy vamos a desarrollar rápidamente es algo que ha venido por años de años, y es algo que continuamente podemos estar nosotros pecando contra el cuerpo de Cristo, Así es, pecando hermano. contra el hermano, Así por es. lo que dice aquí Santiago, ¿verdad? Que está hablando sobre lo que es el favoritismo. Entonces, rápidamente quiero darte una definición así breve de lo que es el favoritismo. Dice que es trato de favor que se da a una persona en perjuicio de otra que también merecerían lo que obtiene aquella, o lo merecerían más. Entonces, es hacer diferencias de un hermano a otro hermano. ¿Por qué razón? Porque probablemente este hermano puede ser un hermano que yo lo consiento, pueda ser un hermano que pueda ser mi familiar en la Así congregación, es, pueda ser un hermano que tenga los medios, o que tenga económicamente está muy bien, puede ser un hermano que yo lo seleccioné. Amén. Y voy a cometer injusticia contra un hermano que probablemente no tiene la capacidad, no tiene los medios, pero simplemente hago diferencia de esto. Y esto
sinceramente está pasando en muchas congregaciones. Aleluya. Y los que escuchan esto, usted puede decir, ¿verdad? Usted puede Amén. estar consciente de esto. De hecho, por este favoritismo, muchos de nuestros hermanos dejaron de congregarse. No los estoy excusando de ninguna manera, jamás. Pero estos son tropiezos que muchas veces hay. Por ejemplo, que hacer diferencia en alguien, menosprezar a alguien, que yo le voy a dar el privilegio al hermano porque él sí me cae bien, este hermano me cae mal. Pero vamos a ver conforme las escrituras lo que dice el Señor. Así es. Entonces, aquí dice que el favoritismo es parcialidad. Mostrar favoritismo es dar preferencia a una persona sobre otras con reclamos iguales. Amén. Es similar a la discriminación y puede basarse en condiciones tales como la clase social, la riqueza, la vestimenta y las acciones. Muchas veces nosotros como cristianos, líderes, pastores, a veces decimos, qué bárbaro, cómo está la discriminación allá afuera, cómo discriminan a los, ¿verdad?, a los de tal raza, cómo discriminan allá, hablando de la gente de afuera, del mundo, qué discriminación tan horrible. Pero si nos examinamos y vemos hacia adentro, en nuestra propia casa, está pasando esto. Así es. Así Dentro de las congregaciones hay este favoritismo, que no importa que esta persona, aunque esté en pecado, aunque esta persona ni siquiera tal vez es una persona activa en la iglesia, ni siquiera tal vez una persona que está aportando para la obra, pero como es el favorito del líder, del pastor, y entonces siempre va a estar en esos lugares. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque se ha visto todo esto, y bueno, y yo lo he vivido también. Entonces lo hemos vivido de alguna manera. Por eso es importante entender que el favoritismo es pecar contra mi hermano. Y esto es, lo vamos a ver en las escrituras, que esto es pecar contra el Señor, contra la ley. Estaba prohibido por el Señor, por su palabra, favorecer a alguien solo porque a mí me place, solo porque yo hago la diferencia de este hermano, porque este hermano sí aporta suficiente para la congregación y le va a los privilegios que quiera. Eso no debe de ser así. Si este hermano aporta qué sé yo, lo que sea para la congregación, que Dios lo bendiga. Pero eso no va a hacer diferencia en que yo voy a hacer diferencia del hermano con él. Entonces, la palabra de Dios es tan clara en esto. Entonces, el favoritismo no es la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos caminado cierto tiempo en el Evangelio, cierto tiempo hemos perseverado en el Evangelio, nos damos cuenta que está bien marcado dentro de las congregaciones. Y entonces a veces dice uno, ¿qué pasa? Porque es que no hay presencia de Dios. ¿Por qué es que está pasando esto y lo otro? Porque no hemos examinado hacia adentro. Estamos pecando, haciendo diferencia. Y ahorita, mi hermano, le voy a dar el tiempo, pero solamente quiero leerte un verso del Antiguo Testamento. Está en Levíticos capítulo 19, versículo 15. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces Dios en unas versiones habla sobre la injusticia, en otra versión es el favoritismo, favorecer a otros solo porque tiene una posición económica, o como ya lo vimos aquí, puede ser que por la riqueza, por la vestimenta, como leyó mi hermano en Santiago, que cuando alguien entra con ropas elegantes lo admiran y lo ponen en los primeros lugares. Esto aconteció en la iglesia primitiva y esto sigue aconteciendo actualmente en las congregaciones, mi hermano Jorge. Así es, hermano. El versículo 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es
es tan triste ver lo que a veces pasa en congregaciones tiene que ser un lugar de refugio espiritual, donde uno va y está en paz entre el uno y el otro. Pero desdichadamente pasan ciertas cosas, excepción de personas. Hemos experimentado esas situaciones nosotros con nuestra propia vida, hemos pasado por eso. No estamos hablando algo de que nos los contaron, hemos pasado esas cosas. Y es triste porque muchos hermanos y hermanas que tenían ese fervor grande hacia Dios y habían reconocido lo que Dios ha hecho en sus vidas, han sido marginados porque tenían un deseo de servir a Dios, porque tal vez Dios les puso en el corazón servir en una congregación, pero valga la redundancia que había otro hermano o hermana que eran los favoritos del líder. Así es. O de la persona encargada en esa congregación. Y qué triste es ver que el alma de ese hermano o esa hermana ha quedado fragmentada, ha quedado herida. Y muchas veces se han salido, ya han vuelto al mundo, a las costumbres de antes, por tan solo una persona, un líder, ha hecho favoritismo porque era su amigo del pasado. Qué bueno que vino al conocimiento del Señor, pero no ha habido discernimiento para poder saber lo que hay detrás del corazón de esa persona. En cambio, aquel pobre que está sentado ahí anhelando servir a Dios ha sido completamente marginado. Es triste ver eso, especialmente en una congregación cristiana, que el pastor haga uso de parcialidad, favoreciendo a otros. Es triste porque una congregación debería ser como un hospital, como un lugar como un consultorio médico, excepto que es espiritual, donde recibimos una atención espiritual. Y tenemos que dar ese ejemplo. Dice bien claro la palabra en el libro de Pedro: el que ministre conforme a la palabra de Dios. Y hay gente que está sentada y que tiene ese anhelo, pero como no cumple con los caprichos, los requisitos personales de un pastor o de un líder de una congregación, queda completamente marginado. Le hieren el alma, le hieren el espíritu, y eso Dios no va a pasar por alto. Aunque las cosas a veces parezcan que están bien, pero hay un día que donde todos vamos a estar presentes en el trono blanco del Cordero de Dios y vamos a dar cuenta, hermano. Aleluya. Por favor, mi hermano. Siga. Entonces, basándonos aquí a Santiago capítulo 2, que se leyeron los 9 versos, en esta versión, dice en el verso 3, al final: pero al pobre le dicen, quédate aquí, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo, o a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Entonces, Dios que ve el corazón, Dios que mira tu corazón, sabe que estás haciendo a un lado a aquel hermano. Pongamos un ejemplo. Las congregaciones están formadas de personas que están en una posición económica muy buena y otros no lo están, pero son hombres y mujeres de Dios. Es un hermano lavado con la preciosa sangre de Jesús. ¿Por qué lo voy a menospreciar yo si él vale el mismo precio que aquel que tiene dinero?
Pero el hombre hace Así eso. es. El hombre hace eso. Y aquel que lo esté haciendo va a dar cuenta delante de Dios. Y no necesitamos ir a pecar afuera para decir está en pecado. Dentro de la misma congregación. Por eso es de que mucha gente, a veces que está empezando, haya tropiezos. Porque ven que hacen distinción entre uno y otro. Pero mira lo que hace Dios. Dios que es el creador de todas las cosas. Mira lo que dice aquí en la palabra. Quiero leerte este verso rápidamente. Romanos capítulo 2. Amén. Dice del carácter de Dios. Dice Romanos 2:11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Dios no hace acepción de personas. Amén. Está tan claro que va a juzgar a cada uno según sus obras. Entonces, podemos estar pecando, ¿verdad? Dañando al hermano, ¿verdad? Haciéndolo a un lado. Porque a veces en ciertas congregaciones, a veces el hombre se deja guiar o llevar por la apariencia de la persona. Lo mira, hermano, viene, qué sé yo, con ropa carísima. Llega a la iglesia en un carro de los más caros. Llega con anillos de oro. Y el líder a veces hasta hipócritamente se pone en la puerta a esperarlo para darle la bienvenida. Su corazón es malo y engañoso. ¿Por qué no le hacen así al pobre? Amén. ¿Por qué no le hacen así al pobre? Así es. ¿Por qué no le hacen así como dice aquí el versículo 3? Cuando llega alguien así a la iglesia, quédate aquí. Es más, lo ponen hasta la última banca. Así Y a es. veces lo están mirando con perjuicio. ¿Será que no? Dice ahí con signo de interrogación. ¿Será que no estoy juzgando yo cosas antes de tiempo? Entonces, es importante ver acá que el favoritismo también tiene un sinónimo, tiene varios sinónimos. Así es. Para que entendamos y se amplíe más de lo que estamos hablando. Amén. El favoritismo dice que también es preferencia, dice también que es parcialidad y dice que es predilección. Entonces vemos que hay estas preferencias dentro de las congregaciones y se ha dañado a mucha gente. Por eso es de que a veces hay hermanos o hermanas que fielmente le han servido al Señor, fielmente trabajan en la obra, pero pareciera que el líder, el ministro los hace a un lado, no toma en cuenta absolutamente nada. Así Y es. aquel que no hace nada, aquel que es su amigo, aquel que ni se congrega, lo quieren poner en lugares altos. Así es. Te puedo contar yo experiencias vividas y no lo hago con resentimiento en mi corazón, Dios lo sabe. Por algo yo viví eso, por algo. Pero quiero contarte rápidamente una experiencia en la cual este hermano avergonzó al pastor. Lo avergonzó en frente de mi persona. Porque le dijo, mano, tú vas a estar encargado de esta área. Tú vas a estar encargado de esta área porque yo siento que tú eres el encargado. Y le estoy contando verdades. Y este hermano, frente a mí, le dijo, hermano, mira, le digo, ¿por qué tú me vas a dar a mí ese privilegio cuando yo ni vengo a los servicios? Así mismo le dijo. Aleluya, Señor. Yo ni vengo a los servicios. Y en cambio este hermano ha estado aquí. Todos los servicios, trabaja en varias áreas. ¿Y por qué me estás dando a mí el privilegio? Él tiene que estar ahí. Ah, no, dijo, entonces ya no hablemos, dijo. Entonces, Señor. ¿esto sucede? ¿Será que no se está pecando? Claro que sí. Sí, amén. Y a veces, Sí, amén. podemos decir, es que, Amén. ¿cómo es posible que suceda esto? Porque así está hoy la congregación. Amén. Hoy por tener preferencias, pueden tener a un líder que está en adulterio, que está en pecado, pero como es el que más aporta, es el que más da, es el preferido, ¿verdad? Es el que consiente, el preferido del líder, ahí lo tiene, él es el intocable. Vea las consecuencias al final.
por no atender eso. Así es, hermano, así es. Después se Así ven es. las consecuencias a largo plazo. Esto del favoritismo es, pongo un ejemplo, como en la familia. Cuando un padre o una madre consiente más a un hijo que a otro, al final va a llorar lágrimas de sangre esa madre o ese padre. ¿Por qué? Así es. Prefirió y consintió más a su niño. Es que mi niño tenía más hijos, pero era su preferido, o su niña. Ay, Así cuidado, es. me tocan a mi niña. Y eso lo hemos experimentado nosotros en familia. Así es. Lo hemos experimentado. Y a veces dice, pero cuidadito, me tocas a mi niña. Y después lo va a lamentar. Así Entonces igual en la congregación a veces hay ese favoritismo, que esté como esté, no me importa si está en pecado, pero no, a él no me lo toquen. Y ahí está. Y eso es lo que es tropiezo, es daño para los hermanos, para el cuerpo de Cristo. Y muchos mejor lo que hacen, optan es de irse. Toman la decisión de irse. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de la injusticia y del favoritismo. Como dijo alguien, hermano, tú puedes pasar años aquí, pero no vas a avanzar más. ¿Por qué? Porque ya hay un círculo cerrado ahí. Ahí solamente, como dicen los de la foto, ahí tú no cabes. Porque ya hay injusticia, ya hay favoritismo. Entonces, aquí lo dice el Señor, y lo vamos a ver los textos en el tiempo que nos queda, de lo que el Señor dice acá, que se peca contra la palabra, contra el Señor, cuando hacemos esto. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Voy a leer el capítulo que usted me dijo de Primera de Timoteo. Oh, sí, por favor, hermano. Capítulo 5 y versículo 21. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Advierte el Señor a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Nadie se va a presentar un día como líder de una congregación delante del trono blanco del Cordero a justificarse, porque para eso dejó las instrucciones, para eso dejó el manual en el cual podemos seguir. Y hoy en día, tanto en las congregaciones que acontecen estas cosas que está explicando mi hermano, y en lo poco yo estoy explicando también que acontecen, también pasa en el ambiente secular, y las consecuencias son trágicas en la política, en la sociedad y en el hogar, como acaba de mencionar él. Trae consecuencias desastrosas, ya sea a largo plazo o a corto plazo, pero no hay nada que pase desapercibido delante de los ojos de Dios. Es por eso que ahora estamos hablando de estas cosas, aunque le guste o no le guste a alguien, o haya gente más preparada en cuestiones bíblicas, pero yo me aferro de lo que está escrito. Dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Yo prefiero que el espíritu me vivifique a mí, me dé vida para poder hablar estas cosas y con sana conciencia, y negarme a mí mismo de nunca jamás hacer excepción de personas, porque trae consecuencias graves a la alma de otra persona. Estás hiriendo a una persona cuando lo echas de menos, cuando lo marginas, Amén, amén. o cuando haces parcialidad. Y hay muchos líderes hoy en día que menosprecian a hermanos que Dios les está dando una sabiduría bien correcta, bien planeada, y que podrían verdaderamente ser una ayuda grande en un ministerio. Pero el líder, el pastor, se siente amedrentado. Él piensa que va a perder su posición. Es otra de las cosas también que pasan. Hay que tener en cuenta de que
el ego humano tiene que ser sometido al poder del Espíritu de Dios, no haciendo excepción de personas. Excepción de personas muchas veces ha vaciado iglesias. La gente que ha sido escogida por aportar más o porque tienen una inteligencia tremenda, pero de espiritualidad carecen cero. Han venido a ser los que más han traído vituperio al cuerpo de Cristo, porque sus hechos tarde o temprano salen a vergüenza, porque Dios tarde o temprano destapa la olla de inmundicias que hay en cada uno de nosotros, que estamos reteniendo lo impío, lo maligno, lo que Dios detesta. Y te voy a decir una cosa, que una de las cosas también que detesta Dios es la parcialidad, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces tenemos que comportarnos los unos o los otros iguales, amarnos los unos a los otros, respetar la posición que Dios quiere darte, respetar mi condición de rico, de pobre o de mediocre. Pero tenemos que aprender a respetarnos y a darnos nuestro lugar, porque hay gente pobre que tienen una integridad envidiable, son celosos de Dios, son íntegros de corazón. A esos Dios quiere usar, pero hay pastores, hay líderes que los marginan, que los empujan, que les dice: mientras yo esté aquí de líder, tú no vas a ocupar ningún lugar. Y eso pasa desgraciadamente en las congregaciones. Por eso es que nos atrevemos a hablar esto, porque esto, amigo, hermano, en una congregación no vas a escuchar por temor a que sean hallados culpables. Por favor, hermano William. Gloria a Dios. Sí. Gracias, mi hermano. La parcialidad y el favoritismo no van con Dios. No es de Dios la parcialidad y el favoritismo. Y en este tema que estamos hablando, iniciamos, ¿verdad?, con este capítulo 2 de Santiago. Y aquí les pone este ejemplo Santiago, no solo ejemplo, sino que lo estaba viendo y les está diciendo él claramente, les está diciendo tan claro a ellos, a estos que hacen favoritismo, porque siempre hay gente que hace preferencias de uno u otro, y eso se está tan marcado en las congregaciones. A veces está tan seccionado el cuerpo de Cristo que no puede haber una libertad para poder yo relacionarme con tal hermana o hermano, porque ese grupito está cerrado, está seccionado. Solamente este hermano sí, este hermano no. ¿Por qué será? Porque hay ese favoritismo, simplemente porque tal vez aquel hermano te está diciendo la verdad y te cayó mal. Amén. Aquella hermana te está indicando que lo que está haciendo está mal y te incomodó y ya dices: ya no le voy a hablar a esta hermana, la voy a hacer a un lado. Entonces, por eso aquí Santiago vivió esto y le está diciendo a los hermanos, le está diciendo claramente a ellos: pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Mire, les está haciendo estas signo de interrogación. Ustedes quieren favorecer al rico. ¿Por qué? Solo porque tiene posesiones económicas. Ustedes quieren estar siempre a favor de los que cometen injusticias y no son los que lo explotan a ustedes. Amén. Entonces hay gente que aunque se les da, siempre tienen esa inclinación a favorecer a este. Es que me dio dinero.
O sea, te dejaste sobornar. El soborno no es de Dios tampoco. Amén. Entonces Amén. a veces dice, es que esta persona la vamos a tener ahí. Y a veces da lástima, da tristeza, hay sentimientos encontrados. Hasta coraje da porque dice, hermano, ¿y por qué sigue fulano tal en el privilegio? Porque el pastor así dice. Porque el pastor dice que él va a estar ahí. Pero si es evidente su pecado, el pastor dice que ahí va a estar. Entonces nos damos cuenta, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace el pueblo? El pueblo es inteligente. El pueblo dice, bueno, está bien, es la decisión de él, pero aquí yo ya no voy a congregarme más. Amén. Amén. No es que el hermano sea que ande saltando de lado a lado, pero el pueblo es inteligente cuando ve toda esta clase de injusticias. Entonces, por eso dijimos al principio que esto del favoritismo afecta a la mayoría de congregaciones. Es más, los seguidores del Señor, del Señor en su tiempo, estaban también con ese favoritismo. Entonces, pero el Señor, hermano, los confrontaba. Entonces, ¿por qué ahora en este tiempo, por qué vamos a pecar contra mi prójimo? Voy a pecar contra el hermano. Simplemente porque hay favoritismo. Hay congregaciones en las cuales esto hasta legalmente está muy mal. A veces hay congregaciones que la esposa es la tesorera de la iglesia, el cuñado es el que lleva las finanzas. Amén. La otra hermana, el pastor, todos, la familia del pastor gobierna la iglesia. Como si fuera un negocio. Exacto. Y esto legalmente no se puede llevar a cabo. ¿Por qué te lo digo? Porque sé un poquito de eso. Legalmente tiene que ser una persona que no tenga nada, una relación Familiar. consanguínea con el pastor o el líder. Pero a veces en la misma familia corre todo. Y la gente dice, pero él controla esto, él controla esto. Ahí no vas a entrar. Ahí solo la familia. Y eso es penado por el Señor, porque prácticamente están cometiendo injusticia. Hay gente más capaz que puede hacer la obra, pero tienen desconfianza. ¿Por qué? Porque el que Dios lo llamó no tiene por qué desconfiar, porque sabe que Dios lo sostiene. Amén. Dios le provee. Amén. No necesita estar, hermano, cuidándole las espaldas, que van a hacer esto, van a hacer lo otro. Entonces, es importante ver aquí que Santiago está enseñando a los cristianos que no debemos demostrar favoritismo. Y lo dice y lo repite nuevamente. Dice, hace muy bien si de veras cumple la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. Pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Miren nomás lo que dice. O sea, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Amén. Este ha sido un problema que ha venido por muchos años. Estuvo en la iglesia primitiva. Así es. De igual manera está sucediendo. Entonces hay que parar con esto. Hay que decir, Señor, no tenemos que estar así. Amén. ¿Verdad? El que debe arrepentirse, debe ir a buscar al que le hizo daño. ¿Verdad? Debe hermano, no hacer acepción de nadie. Debe de hacerlo con justicia y con verdad. No importa si la persona, ¿verdad? Su posición económica. Por eso es importante que el Antiguo Testamento también nos proporciona instrucciones similares para no caer en el favoritismo. Y ahí en Éxodo 23:3 dice, no inclinarás la balanza en favor del rico, le harás justicia al pobre. Amén. Entonces, porque eso es fácilmente, hay gente o hay hombres que fácilmente se dejan sobornar. Aleluya. Y después hasta aleluya, dicen, pero ¿por qué esta persona no sabe ni lo que está diciendo? Es que el pastor lo pone ahí porque es delegado del pastor.
lo pone ahí a enseñar, pero el que está enseñando no sabe ni lo que está diciendo. ¿Por qué? Solo por delegación, porque al pastor le plació, porque es su amigo, es su compadre. Aleluya. Aquí tenemos que hacer lo que la Biblia dice, hay que ser justos, correctos. Hay que estar en pro de la justicia y la verdad, mi hermano Jorge. Amén. El libro de Proverbios dice algo acerca de lo que estamos hablando ahorita en el capítulo 11. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada a él. No está hablando del peso métrico, del peso de libras y kilos. Está hablando de que uno a veces tiene que ser imparcial en cuanto a las personas que nos rodean, a las personas que son parte del cuerpo de Cristo. No marginarlos, no tener favoritismo. Lo que ocurre hoy, esto ha venido ocurriendo desde la iglesia primitiva, por eso es que Santiago habla eso, porque ha debido ver él en la congregación donde se reunían judíos y gentiles, y generalmente pues por naturaleza y por la promesa divina de Dios, el judío siempre ha sido rico, hablando en pertenencias, ¿no? Y siempre pues los gentiles han sido trabajadores forzados, muchos han sido esclavos, etcétera, ¿no? Pero no queremos llegar a eso, solamente tratar de decir lo que verdaderamente ocurrió en ese tiempo y ha venido de incremento en incremento hasta el día de hoy. Pero lo que hoy en día ya se ve en las congregaciones es exageradamente brutal, maligno. Ya es como si el hombre no tuviera conciencia, y se supone que el Espíritu Santo de Dios está dentro de cada uno de los que profesan conocer a Cristo Jesús. Se supone que no debemos tener esa actitud carnal de hacer excepción de personas, de ser parciales con todos, de dar lugar al que tiene que tener lugar, de dar privilegio al que se merece tener privilegio. Amén. No de aquel que a mí me place escogerlo. Eso también se llama abuso de autoridad, porque tú no tienes el derecho de escoger a cualquiera. Es el Espíritu de Dios. Volvemos al libro de los Hechos. En el principio los apóstoles oraban para ver a quién iban a poner. No era que escogían al que más y al que menos. No tenían, lo primero que pidieron es discernimiento para escoger a quienes deberían poner encargados de las congregaciones. Había un orden tremendo en el principio, pero ha venido deteriorándose eso. ¿Qué digo deteriorándose? Ha venido corrompiéndose eso a través de los años y de los siglos, y esto ha venido de incremento en incremento. Mucha gente hoy en día no quiere saber absolutamente de nada de la cristiandad. ¿Por qué? Porque una de dos: han oído lo que ha pasado en tal iglesia, en tal congregación, o han sido víctimas de desprecio, de marginamiento en una congregación. Y eso ha llegado a la boca incluso de la misma prensa, que son agentes voceros del diablo algunos, porque lo único que hacen es desprestigiar a los demás que tratan de vivir íntegramente con honradez delante de Dios, porque estamos conscientes que un día vamos a dar cuenta a Dios. Pablo le habla a su discípulo, a Timoteo, le dice: te encarezco delante del Señor que no hagas excepción de personas. Aprende de mí, que tú siendo griego yo te he escogido, porque he visto la integridad de tu corazón.
muchos hermanos y hermanas tienen ese anhelo de servir al Señor en cualquier área, en una congregación. Y no debemos olvidar esto, que también existe un crecimiento espiritual. Se puede empezar de abajo, barriendo, limpiando, y después ir ascendiendo. Pero yo como líder no soy quien para mantener a una persona, a un hermano que tiene el anhelo de subir más y más, no con ningún propósito personal. No lo puedo mantener en esa misma posición durante mucho tiempo, porque voy a truncar el anhelo de ese hermano o esa hermana. Voy a herir su espíritu. Y no tiene que ser eso. Tenemos que ser parciales en todo, parciales en el hogar, parciales en el trabajo. No tener, si eres líder en una posición de liderato, en una compañía o en un trabajo, no tienes que tener favoritismo a nadie. Tienes que ser parcial, demostrar tu integridad, que es lo más importante que tiene un cristiano, su integridad, su honradez, su palabrería, su forma de expresarse. A esos son a los que debes buscar, hermano pastor, para ayudante de tu congregación. Amén, hermano, por favor. Gracias, mi hermano. Y ya para ir cerrando este pequeño pensamiento que hoy Dios nos permite, hay mucho que hablar sobre este tema, absolutamente, ¿verdad? Sí, Bastante. No estamos nosotros aquí con perjuicios de nada, estamos exponiendo la palabra. Así es, hermano. ¿Verdad? Con hechos también, ¿verdad? Y experiencias. Entonces, para ir cerrando este tema, cuando el apóstol Pedro fue llamado por primera vez a ministrar a las personas no judías, Pedro tenía ¿verdad? Prácticamente los judíos no se llevaban con los gentiles. Así es, Es hermano, más, los así es. judíos tenían a los gentiles como, los llamaban como perros, los inmundos. O sea, no tenían nada con ellos. Pero cuando el Señor le dio esta experiencia a Pedro, Aleluya. cuando Pedro vivió esta experiencia, él Amén. se quedó, hermano, tuvo Aleluya. viene con la boca abierta, por decir, ¿verdad? Y mire lo que dice Hechos 10, 34, te leo unos 3 versos nada más. Dice el versículo 34, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Aleluya. Entonces, en cierta manera ellos, Pedro no quería, pero tuvo una experiencia, y entonces ahí Dios le hizo ver, ¿verdad?, que tenía ese perjuicio hacia los gentiles. Y ahí entonces él abrió su boca y dijo: ahora entiendo y comprendo. Entonces vemos que viene desde mucho tiempo esto. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, es increíble lo que le voy a decir. Probablemente va a ser exagerado, o probablemente me puede decir alguien que lo estoy inventando. Tiene la libertad de pensar como quiera. Pero hay congregaciones, no todas, pero hay congregaciones que hacen tanta acepción de personas o tienen favoritismo, pero hay congregaciones que el líder solo quiere gente de su país. Aleluya. El líder solo quiere gente de su país sirviendo en la obra. Si es de otro país, lo pone para otro lado. Pero es increíble, como vuelvo y repito, dice, alguien va a decir: no creo. Está bien, pero eso pasa. Eso está pasando a este punto. Así es, entonces hermano. hay favoritismo. Es que no nos llevamos con los hermanos de tal país porque son así, son así. Hay que entender que todos nosotros, ¿verdad?, el Señor nos redimió con su sangre. Todos estamos en un proceso Amén. de restauración.
¿verdad? Todos tenemos, nos equivocamos, tenemos áreas, el Señor nos está trabajando, pero no por eso voy a yo hacer acepción de alguien. Probablemente Dios me puso al lado de alguien que es bien difícil su carácter. Probablemente me puso a trabajar con alguien que nadie quiere andar con él. Pero muchas veces sí, hay un propósito de Dios porque está trabajando con mi carácter. Está trabajando Dios y a veces yo no entiendo eso. Entonces aquí vemos que este favoritismo está marcado en todos lugares. En todos lugares. Si está pasando en la iglesia, imagínense, pues, ¿cómo es posible? ¿Se ha permitido esto? Sí. ¿Por qué? Porque el líder, el encargado de ese conglomerado, de esa congregación, no hace nada por eso. No hace nada. Es más, ¿verdad? Ya tienen lista quiénes realmente son los que van a llegar a su cumpleaños. Aleluya. Es increíble. Sí, pero a hermano, veces se invita a fulano, y al hermano, aquel hermanito, porque no, ese hermanito no tiene ni dónde caerse muerto, dice. Qué triste, y eso es un pecado delante de Dios. Entonces es igual en el servicio al Señor. A veces hace acepción de personas. Entonces es importante que no sigamos pecando contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo. Así es. Solo porque tal vez me dijo una verdad y me cayó mal. Amén. Eso no lo va a excluir a él. Al contrario, decir, Señor, gracias, porque este hermano que no es ni líder vino y me dijo una verdad, la recibo. Si soy humilde, la acepto y pido perdón al Señor. Así es. Pero si no soy así, lo voy a hacer a un lado, lo voy a ignorar. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que aún no lo sabemos todo. Nadie, no lo sabemos todo. En algún momento alguien te va a intervenir y te va a decir, hermano, usted se equivocó cuando dijo eso. Así es. Amén, es cierto, Amén, hermano. Me equivoqué. amén. Hermano, usted no sabe mucho de ese tema. Es cierto, hermano, no sé mucho. Tengo mucho que aprender, tengo que estudiar más, tengo que indagar más. Entonces, pero ¿qué pasa cuando alguien interviene a un líder así? Le dice, hermano, ¿usted me puede explicar eso que usted dijo de este punto? Hermano, si usted no tiene discernimiento y no tiene revelación, usted no comprende las verdades de Dios. Sí, amén. Y los hacen a un lado, Amén. ya los van haciendo. Entonces, por eso es importante entender que aquí no debemos de hacer favoritismo. Entonces, Amén. otro de los sinónimos Amén, y términos de favoritismo dice que es amiguismo. Este es mi amigo. Y aquí este es mi amigo, aquí con él va a trabajar aquí conmigo. Amén. Entonces no se trata aquí de, ¿verdad? De que es mi amigo, de que porque lo conozco de años, no. Ese mi amigo va a estar en el lugar que Dios lo quiere poner, no donde yo quiero ponerlo. O sea, hablando de la obra de Dios, ¿verdad? Si por ejemplo Dios dice, hermano, aquí Dios me llamó al ministerio, amén, pero tú vas a ser el profeta. ¿Pero por qué? Si yo no tengo ese llamado. Amén. Entonces amén. tenemos que nosotros Amén. entender que vamos a estar donde Dios quiere que estemos, pero que hagamos lo justo, lo recto, que seamos íntegros, que dejemos de estar pecando y pecando. Y por eso es que a veces dicen, a veces hay ministros que dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué esta familia se ha ido? ¿Por qué esta familia? Porque la dañaron. ¿Le hiciste esto? ¿Le dijiste esto? Así es. Lo dañaste, no tuviste la manera correcta de transmitirle, decirle algo de sabiamente, ¿verdad? Decirle, hermano, yo sé que tal vez ahorita usted no es capaz, pero más adelante el Señor lo va a capacitar y lo va a levantar. Amén. Pero es ahora, si viene y le dice, hermano, bájese, usted tiene una voz de serrucho, de aquellos serruchos oxidados. Ya hermano, lo dañó. Lo dañó. Porque hay muchos que quieren cantarle al Señor y canta, y cuando se bajan, hace muchos años, 37 años atrás, me pasó a mí. Me dijo el presidente de los jóvenes, me dijo, hermano, en ese tiempo, hace 37 años, me dijo, hermano, yo tenía apenas 6 meses en el evangelio. Me dijo, hermano, vas a tener un tiempo especial y vas a cantar una alabanza. Está bien. Y entonces yo estaba tierno en el Señor, subí, canté una alabanza, cerré mis ojos y de lo que me acuerdo es que empecé a adorar a Dios y estaba llorando.
No sé cuánto tiempo pasó, pero me tuvieron que bajar. Cuando llegué allá atrás, me estaba esperando el presidente de los jóvenes. Y me dijo, hermano, nunca más te voy a dar un privilegio que subas. Fuiste a ser ridículo, me dijo. Entonces, imagínense esas palabras para un tierno. Amén. Lo decepcionan, lo dañan, Sí. lo hieren. Amén. Entonces, tenemos que ser sabios al decir las cosas. Entonces, porque si yo solo porque a mí me place poner a quien yo quiero, estoy cometiendo pecado. Entonces, es importante que tú leas Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 9. Ahí está hablando tan claro Santiago diciendo de que el que hace favoritismo peca. Peca y ofende a su prójimo y ofende el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso, si vamos a la Biblia, casi solo Santiago ¿verdad? Confronta este pecado del favoritismo. Es un problema que está continuamente en la iglesia, mi hermano Jorge. Amén, amén, hermano. También otra de las cosas, hermano, que entra dentro del favoritismo es el abuso de autoridad. Amén. Que existe, hermano, como usted acaba de poner ese ejemplo, hermano. Ese hermano hubiera usado palabras más adecuadas para decirle, mire, hermano, la próxima te voy a decir esto, el otro. No humillarlo. Por la gracia y la misericordia de Dios, usted está aquí. Sí, otra persona se hubiera salido completamente y hubiera dicho, no, ahí me avergonzaron, me humillaron, mejor no voy ahí. Exacto. Y sabemos que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Está esperando que uno cometa un error para básicamente destruirlo, y muchos líderes, hermanos, han sido causantes de eso. Por el favoritismo, han permitido eso por el favoritismo que ha existido, hermano, siempre, y que tiene que ser erradicado completamente. Definitivamente, hermano, y a veces hay, perdón que lo interrumpa, pero a veces hay grupitos en la iglesia, en las congregaciones, grupitos de 6 hermanas, 8 hermanas, 5 hermanos, y algún nuevo que llega, alguien que necesita el amor de Dios, allá está arrinconado. A mí me ha tocado muchas veces decirle, hermano, vayan con los nuevos, ustedes ya se conocen, ustedes ya son amigos, vayan y atiendan al nuevo. No que nomás termina el servicio, hay el grupito de hermanas, solo ellas platicando, riendo. Y a qué alma tal vez vino, tal vez sea su última vez que viene tal vez a buscar una palabra de parte de Dios ahí. Refugio. Amén, y no lo encuentra. Entonces, hermano, está tan seccionada, hermano, digamos, la comunión en las congregaciones, que la gente hace su grupito, hermano, ya solo ciertas hermanas se reúnen ahí porque son el grupito ya selecto. Entonces, aquella otra hermana se siente, hermano, como rezagada y dice, yo no entro ahí. Entonces, eso debe desaparecer. Dijo el Señor Jesús dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Aleluya. No que hacemos grupitos unos con otros. Amén. Que solamente que el hermano y con el hermano ha pasado y sigue pasando dentro de las congregaciones. Entonces hay gente que se siente, ¿verdad? Completamente extraños. De por sí les cuesta llegar a las congregaciones. Sí, amén. Y ahora que no tengan un recibimiento así, se sienten tan extraños y dicen, nunca más vuelvo acá. Amén. Pero diferente es cuando, hermano, le dan la atención, le dan la palabra, lo hacen sentir importante. Dice, no, hombre, quiere quedarse. Dice, esta es mi casa, este es mi lugar. Amén. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque muchos están acostumbrados a sus grupitos. Así y es. usted lo puede ver, ya terminamos ahorita, usted lo puede ver. Amén. En su congregación. El día que se reúna, usted se puede dar cuenta. No le estoy mintiendo. Usted se puede dar cuenta de cuando termina el servicio, los hermanos corren al grupito que ya tiene, ¿Por qué no romper con eso? Yo no estoy diciendo que haga división, pero hay que atender al necesitado, al pobre, al menesteroso. Puede llegar un borrachito a la congregación. Amén. Entonces, Amén. siéntelo. Ore por él para que se le vaya la borrachera. Probablemente Dios lo llevó ahí porque tal vez ya el diablo lo traía corto para matarlo y el Señor lo alcanza. Así es. Pero a veces hacemos acepción de personas porque por la apariencia, mira cómo viene andrajoso, como dice el verso que usted leyó ahí. Amén. Porque el que viene andrajoso lo miran con indiferencia. ¿Será que ustedes no están cometiendo ustedes, verdad, injusticia o pecado de favoritismo?
porque a veces nos se dejan llevar por la apariencia. Entonces, por ejemplo, no sé si usted lo vio, pero ya han hecho varias pruebas. Un pastor anglosajón, americano, Oh, sí, se amén. vistió de homeless Así es, he visto. y se sentó cabal ahí dentro de la iglesia, de enfrente. La mayoría lo vio, hermano, con indiferencia. Sí, amén. La mayoría. Y era el Amén. pastor de la congregación. O sea, era como un ejemplo cómo está la condición del pueblo. Aleluya. A veces los que ya nos conocemos está bien, después convivimos, hermano, otro día. Pero hoy atendamos a esta alma. Amén. Hoy atendamos, viene herido, viene herida, viene dañado. Mira, el amor de Cristo. La palabra que hemos recibido de gracia, le vamos a dar. Así Porque eso muchas veces no pasa. Amén. Entonces, hermano, Cierto. tenemos que terminar con esto, ¿verdad? Nosotros procuremos vivir esto, vivirlo, pero es importante que atendamos a lo que Dios dice, porque puedes estar pecando ahí con el prójimo y con el hermano. Así Termina, es. mi hermano Jorge. Amén, hermano. Señor Jesús dijo algo bien claro, dijo: ama a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo, y haciendo esto cumples toda la ley. Amén. Es bien importante tener una condición espiritual para dar la bienvenida a un mundo que está herido, Amén, apabullado por el pecado y la maldad. Amén. Amén, hermano. Si usted quiere terminar, Amén. hágalo, hermano. Pues Amén. terminamos dándole gracias al Señor Amén. y diciéndote que pues dejemos nosotros de hacer acepción de personas, Así es. dejemos de estar con favoritismos. Amén. Y démosle siempre, siempre nosotros la gloria a Dios en todo lo que hacemos, pero hagamos la obra de Dios, ¿verdad? Así es. Y hay que romper con el favoritismo. Sé que hay Amén. lugares, sé que hay congregaciones geográficamente hablando, tal vez son bien pobres hablando monetariamente, o hay congregaciones en otros lugares que son, ¿verdad? Tienen la posibilidad, tienen dinero, o hay mixtas. No importa la congregación que sea, Amén. no debemos hacer favoritismo con nadie. Así es. Debes de comer tu pan con el hermano, con aquel que acaba de llegar, compartir el pan. Amén. Y queremos practicar esto porque esto es del agrado de Dios. Amén. Amén. Te Aleluya. bendecimos en el nombre del Señor, donde Sí, quiera amén. que te encuentres. Nuestro deseo es que pues nosotros atendamos a la palabra y obedezcamos al Señor. Así es. Somos la iglesia de Cristo Peña de Oreb, en la ciudad de Palmdale. Estamos ubicados en la ciudad de Palmdale, en el 3166 de la Palmdale Boulevard. Que Dios bendiga tu vida y que Dios guarde tu vida. Te bendecimos Amén. en el Aleluya. nombre de Jesús. Y cualquier llamada que tengas, cualquier duda, cualquier consulta que tengas, ahí aparecen 2 números de teléfono. Con libertad es. puedes hacerlo. Hazlo. Puedes hacerlo, no hay Hazlo. problema. Hazlo. ¿Verdad? Estamos a la orden, para eso estamos. Puedes llamar a la hora que tú puedas, ahí estamos a la orden y vamos a atenderte. Que Dios bendiga tu vida. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.